Midoriya llegó tarde. Si estos hubieran sido sus estudiantes en Yubo y Aizawa, no hubieran estado preocupados. Rara vez estaban a tiempo, raramente preparados. Pensó que darles las notas de Midoriya ayudaría. Muéstrales que no sabían todo. Si alguien que nunca los había conocido, que nunca había visto sus peculiaridades en acciones, fuera capaz de distinguir sus fortalezas y debilidades, se darían cuenta de lo que podría suceder contra un villano real. ¿Qué harían si un villano analizara sus peculiaridades de la manera en que lo había hecho su asesor? Sin embargo, no había cambiado nada con la clase, solo servía como un recordatorio de lo especial que era realmente Midoriya. Midoriya nunca había llegado tarde. En cada otra sesión, el estudiante de secundaria había llegado al menos 10 minutos antes, una mezcla de emoción y nervios. Midoriya siempre estaba listo para aprender, y se enfocaba en todo lo que Aizawa tenía que decir con una atención que el héroe profesional deseaba que estuviera acostumbrado, no solo a captar la información, sino a tratar de aplicarla de inmediato. Había crecido tanto en las pocas semanas que se habían reunido, y Aizawa seguía sorprendiéndose por el chico que había aparecido en su apartamento de la nada listo para demostrar su valía. Hoy, sin embargo, los minutos pasaron y Midoriya nunca apareció. Aizawa no tenía ninguna razón real para preocuparse. Midoriya aún era un estudiante, después de todo, era posible que un profesor u otro estudiante lo hubiera retrasado después de la clase, pero no podía sacudir la sensación, y con cada minuto que pasaba sin la repentina aparición de Midoriya, su temor aumentaba. Acababa de comenzar a alcanzar su teléfono cuando sonó, el pitido grave que había puesto para Midoriya Inko haciendo eco en el almacén vacío. Inko habló en el momento en que recogió. Izuku. Ella dijo apresuradamente, su voz acuosa. Una mano se apretó alrededor del corazón de Aizawa. Izuku ha sido secuestrado. A los estudiantes de Aizawa les gustaba bromear que su maestro no tenía emociones, pero la mirada de furia que retorcía su expresión ante las palabras de Inko los habría encogido. ¿Sabes a ciencia cierta que fue secuestrado? Preguntó, su tono una calma que no sentía. Ellos dejaron una nota y... Aizawa agarró el teléfono con más fuerza cuando la voz de Inko se rompió. Aizawa-san se dirige a ti. Una hora antes. Izuku debería haber sabido que nada bueno vendría de la atención de Kacchan. Siempre hubo una tensión entre los dos ex amigos. Han pasado demasiadas cosas para que no estén constantemente conscientes de la presencia del otro. Izuku sabía que Kacchan lo negaría, pero hubo un momento, antes de que se entrometieran el orgullo y el orgullo, de que habían sido inseparables. Izuku entendió a Bakugou Katsuki de una manera que nadie más lo hizo, y aunque el estado de su amistad podría haber cambiado, el hecho siguió siendo el mismo. Por supuesto, eso significaba que Kacchan también conocía a Izuku. Muchos de sus compañeros de clase solían escribir a Kacchan como un idiota. Era ruidoso, un matón. Siempre parecía actuar primero y pensar en las consecuencias después. Escucharon las palabras de enojo que dijo y asumieron que eso era todo lo que había para él. No importaba que Kacchan fuera el número uno en su clase. Sin embargo, Izuku lo sabía mejor, y entonces debería haber sabido que si alguien notaba que algo estaba sucediendo con él, sería Kacchan. Era demasiado observador como para extrañar el cambio de actitud de Izuku y el hecho de que solía desaparecer inmediatamente después de la escuela. Cuando Kacchan lo confrontó por primera vez, Izuku entró en pánico. Tartamudeaba, las palabras no tenían sentido ni siquiera para él, antes de soltar el nombre de Eraserhead y correr. Se dio una patada a sí mismo tan pronto como regresó a su apartamento por decirle a Kacchan el nombre del héroe, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Lo único que podía hacer Izuku era esperar que Kacchan lo dejara todo el tiempo, sabiendo que eso no iba a suceder. Luego, Kacchan intentó seguirlo a una de sus reuniones con Aizawa. Izuku nunca había estado más agradecido por las rutas indirectas que el héroe profesional le había dado al almacén. Había sido fácil dar a su compañero el resbalón. Notó que es mucho más fácil de lo que hubiera sido antes de que comenzaran sus lecciones con Aizawa. Aunque eso no resolvió el problema original. Kacchan sabía que algo estaba pasando con Izuku, y que no iba a detenerse hasta que obtuviera una respuesta con la que estaba satisfecho. Si había una cosa que los dos chicos todavía tenían en común, era que eran tercos hasta cierto punto. Así que sí, Izuku debería haber sabido que las cosas se intensificarían rápidamente cuando Kacchan no obtuviera las respuestas que quería. No era una persona paciente en general, y menos aún cuando se trataba del propio Izuku.
La siguiente confrontación fue rápida y dolorosa, e Izuku se encontró todavía en el recinto escolar mucho después de que normalmente se hubiera ido, tratando de limpiar la sangre de su cara. No habría ocultamiento de las contusiones extendidas de Aizawa, pero al menos no obtendría tantas miradas en su camino hacia el almacén. La escuela había estado fuera tanto tiempo que una vez que Izuku salió de la carretera principal, las calles estaban vacías. Ya llegando tarde, no prestó atención a la persona que caminaba hacia él hasta que se detuvo justo en el camino de Izuku, casi haciéndolo perder el equilibrio. Lo siento mucho, dijo Izuku, enderezando la bolsa en su hombro. Debería haber prestado más atención a dónde iba. ¿Estás bien? El hombre estaba vestido casualmente, con las manos metidas en los bolsillos. Izuku estaba seguro de haber visto al hombre antes en algún lugar, el tono naranja de su corto pelo corto era difícil de olvidar, pero no podía ubicar dónde. Estoy bien, Midoriya Izuku, pero me temo que voy a necesitar que vengas conmigo. Izuku dio un paso atrás hacia atrás, mirando al hombre otra vez con cautela. Sus varillas de esgrima estaban metidas en su mochila. Aizawa había querido que Izuku se acostumbrara a la sensación real, pero no había manera de que pudiera alcanzarlos a tiempo. No cuando no tenía idea de quién era este hombre o qué capricho tenía. El hombre sonrió torcidamente. Realmente no tienes otra opción aquí, lo siento, pero si vienes sin pelear puedo prometer que no te lastimarás. Esto no podría estar sucediendo. Él ya sabía su nombre, debió haber sabido dónde fue a la escuela, pero ¿por qué alguien haría tanta investigación sobre él? Él era solo un estudiante de secundaria normal, por lo que nadie sabía. No le había contado a nadie sus lecciones con Aizawa y, por lo que podía decir, Aizawa tampoco le había contado a nadie. Este hombre, quienquiera que fuera, tenía que saberlo. Quizás no en las circunstancias exactas, pero tenía que saber que había una conexión entre Izuku y el héroe profesional. No había otra razón por la que alguien quisiera secuestrar a Izuku. Si crees que solo voy a ir contigo, entonces eres un idiota, dijo Izuku, retrocediendo lentamente. Se había vuelto mucho más rápido desde que comenzó a entrenar con Aizawa. Si él solo pudiera dar una vuelta, llegar a la escuela, todo dependía de si este hombre no trabajaba solo o no. Una persona que Izuku podría superar, pero dos. El hombre suspiró, pasándose una mano por el pelo. Le dije a Rabe que esto era una mala idea. Ir tras un héroe profesional es lo suficientemente peligroso como para no arrastrar a su hijo. Izuku no tuvo tiempo de preocuparse por los murmullos del hombre, pero escondió el nombre Rabe en el fondo de su mente en caso de que se volviera importante. Ahora no trates de correr, chico, no quiero tener que usar mi capricho contigo. No es una experiencia agradable por lo que escucho. Este era el tipo de situación de la que él y Aizawa habían hablado. No sabía nada sobre la peculiaridad de este hombre, y eso no le dejaba muchas opciones. Si corría entonces podría dejarse vulnerable. El hombre quería capturarlo, por lo que darle la espalda podría ser la oportunidad que necesitaba. Sin embargo, la única otra opción era luchar, y ¿podría Izuku realmente manejar eso todavía? Menos de un mes de entrenamiento y ya estaba siendo confrontado por un villano con rencor contra un héroe profesional. Necesitaba detenerse. Esa fue la mejor opción. Quédate el tiempo suficiente para averiguar qué hacer a continuación. ¿Por qué estás detrás de mí? Honestamente, esto no fue idea mía. Ni siquiera estaría involucrado en esta parte si mi capricho no fuera tan ideal. No tengo nada contra ti personalmente, niño, pero eras Eread. Tengo muchos problemas con él. Mi hermano parece pensar que la mejor manera de llegar a él es a través de ti. Así que aquí estamos. ¿Su hermano? Se escucharon pasos detrás de Izuku, y el hombre se tensó, maldiciendo. Debería haberte agarrado y dejado. Izuku sonrió. Probablemente debería haberlo hecho. Definitivamente vendría alguien, y mientras Izuku no fuera el centro de atención del hombre, probablemente sería capaz de alejarlos a ambos. Mientras, ¿qué diablos está pasando aquí? Preguntó Kacchan, finalmente doblando la esquina. Izuku lo miró fijamente. Kacchan. Detente. Necesitamos, lo que acabo de escuchar es correcto. Bakugou exigió, volviéndose hacia el hombre. ¿Acabas de decir que ibas a secuestrarlo? Sus manos crujieron cuando pequeñas explosiones estallaron. El hombre miró el fuego con un pánico de ojos muy abiertos. Izuku trató de alejar a Bakugou, pero el otro chico lo sacudió, mirándolo. ¿En qué diablos te has metido, Deku? Ese alguien está tratando de secuestrarte. ¿Ahora es realmente el momento, Kacchan? Izuku dijo bruscamente.
Necesitamos, las palabras se detuvieron cuando un olor enfermiza llenó el aire a su alrededor. Lo siento chicos, pero esto se ha salido de mi control. Dijo Asai, arremangándose. Izuku apenas podía concentrarse en el gas que parecía provenir de su piel antes de que su visión se volviera borrosa. Kacchan parecía igual de afectado, vacilando sobre sus pies. ¿Qué demonios? Las palabras apenas habían salido antes de que él e Izuku se derrumbaran en el bordillo. Asai suspiró de nuevo, sacando su teléfono. Lo tengo, Rabe. Apareció otro chico. Parecían conocerse, así que tuve que usar mi capricho. Tenemos mucho tiempo antes de que se despierten. Tan pronto como Aizawa le había asegurado a Inko que iría a su apartamento tan pronto como pudiera, colgó e inmediatamente hizo otra llamada. Aizawa quería lanzar algo con cada anillo sin respuesta, pero perder la paciencia no resolvería nada ahora. Necesitaba ver esa nota y encontrar a quien se había llevado a Midoriya. Todo lo demás tendría que esperar. Finalmente recogieron el último anillo. Aizawa intervino antes de que pudieran saludar. Emergencia. Encuéntrame en esta dirección. Él cuidadosamente listó el apartamento de Midoriya antes de colgar sin molestarse en esperar una respuesta. Él vendría, Aizawa lo sabía, y ahora todo lo que tenía que hacer era llegar lo más rápido posible. Quienquiera que se hubiera llevado a Midoriya se iba a dar cuenta del error que habían cometido, de eso Aizawa estaba segura. Inko abrió la puerta antes de que Aizawa incluso tocara. Por favor, Aizawa-san. Por favor, encuentra a Izuku. Ella había estado llorando, pero su voz era firme cuando habló. Aizawa nunca había estado más agradecido por su habilidad para mantener su rostro inexpresivo que en ese momento. Lo encontraremos, Inko-san. No había otra opción. Ella lo llevó a la sala de estar. ¿Este hombre dice que está contigo? Isashi ya estaba sentado en el sofá, con un vaso de agua en la mano. Deje que Inko siga preocupándose por la comodidad de un huésped cuando su hijo fue secuestrado. Era fácil ver, en ese simple gesto, de dónde sacó Izuku su fuerza. Él está conmigo. Yo, Shouta. ¿Qué está pasando? Preguntó Isashi, mirando entre Aizawa e Inko. Isashi nunca había escuchado a Aizawa mencionar el de Midoriya, pero no lo habría llamado si no fuera en serio. La tensión en la cara de su amigo, solo obvia para Isashi debido a cuánto tiempo se habían conocido, hizo que su sangre se enfriara. La expresión de Aizawa no había sido tan grave en mucho tiempo. Midoriya-san dijo que sería mejor para ti explicar. Durante el último mes, empecé a entrenar a un estudiante de segundo año de secundaria, Midoriya Izuku, dijo Aizawa. Tiene un gran potencial en términos de sus habilidades de observación, pero no tiene una peculiaridad. ¿Has estado entrenando a un estudiante fuera de Yuei? Isashi dijo, aturdido. Y él es raro. ¿Qué te llamó la atención? Con lo bien conocidos que eran los altos estándares de Aizawa, este niño tuvo que haber hecho algo realmente impresionante para obtener ese tipo de reacción. Se presentó en mi apartamento. Isashi dejó escapar un silbido bajo. Aizawa se movió rápidamente. Isashi tendría que ser llenado en todo más tarde. Aizawa no tenía tiempo para eso ahora. Habría preferido evitar que él supiera sobre Midoriya hasta que su estudiante hubiera tomado el examen de ingreso, pero no podía arriesgar la seguridad de Midoriya cuando no sabía en qué andaría. Copia de seguridad era una necesidad, y no había nadie en quien Aizawa confiara más que Isashi. ¿Dijiste por teléfono que dejaron una nota? Inko asintió, extendiendo el papel arrugado en sus manos. Alguien la deslizó por debajo de la puerta mientras estaba fuera. Todo lo que tiene es su nombre y una dirección. ¿Quién más sabía que estabas entrenando con Midoriya? Preguntó Isashi, inclinándose para ver la escritura sobre el hombro de Aizawa. No se lo dije a nadie. Izuku tampoco lo hizo. Isashi tarareó. Deben haberte estado observando. Los vi a los dos juntos de alguna manera. Quienquiera que lo haya tomado, está claro que quieren una pelea. Eso está bien entonces, dijo Aizawa, girándose para tranquilizar a Inko. Si solo se trata de alcanzarme, no tienen ninguna razón para lastimarlo. Pero, Aizawa-san, ¿estarás bien? Aizawa a menudo era rechazada por la forma en que el joven Midoriya lo cuidaba, pero la preocupación en la voz de Inko, esta vez por su bien, todavía lo sorprendió. Isashi puso un brazo sobre el hombro de Aizawa. No te preocupes, Midoriya-san. Estaré allí para asegurarme de que ambos regresen bien. Las lágrimas brotaron de nuevo en los ojos de Inko. Aizawa miró hacia otro lado. Gracias. Gracias a los dos. Por supuesto, Midoriya-san. Después de todo, Isashi quería conocer al chico que había inspirado tal reacción del propio Aizawa.
Cuando Midoriya se despertó, lo primero que notó fue que tenía las manos atadas a la espalda. Su cabeza palpitaba, y luchó por concentrarse en la niebla. Kacchan, ya despierto, luchaba a su lado. Jodido infierno, Deku. El gruñón estaban situados lo suficientemente cerca como para que Izuku pudiera sentir el calor de las pequeñas explosiones que Kacchan había provocado mientras hablaba, pero cualquiera que sea su atadura, deben haber sido ignífugas. Su peculiaridad parecía tener efecto cero. Lo diré de nuevo. ¿En qué tipo de mierda estás involucrado en que alguien quiera secuestrarte? Izuku lo ignoró, tratando de tomar en sus alrededores. Estaban en un almacén muy parecido al que él y Aizawa entrenaban, pero podía decir por el tamaño y el color de la madera que no estaba en la misma área de los edificios. Las cajas se alineaban en las paredes, llenando el espacio abierto como un laberinto y haciéndole imposible ver más de unos pocos pies en cualquier dirección. Un montón de lugares que podrían ocultar hasta que encontraron una salida. Parecía que las personas que los agarraron también habían descuidado pasar por sus cosas. Su bolso no estaba lejos de donde estaban atados. Todo lo que tenían que hacer era liberarse antes de que el hombre y quien quiera que mencionara, Rabe, regresara. Oí, Deku. No me hagas caso. Liberarte podría no hacer una diferencia, sin embargo, si fueron atrapados antes de salir, escondidos o no. La peculiaridad de ese hombre. Izuku había visto cosas así antes en las noticias, siendo el más famoso el héroe profesional Midnight. Había actuado tan rápido, en el momento en que se dio cuenta de que el gas estaba allí, ya se estaba quedando dormido. Tenía que haber limitaciones sobre lo que podía hacer con eso, pero la exposición prolongada no era una opción. Tal vez el gas fuera menos efectivo después de cada uso. Tal vez no podía controlarlo en un área grande como el almacén. Las incógnitas no eran cosas que Izuku pudiera planear, y podían hacer la diferencia entre escapar o no. Al menos Aizawa sabría que él estaba desaparecido. En el momento en que Izuku no apareciera en sus sesiones, el héroe tendría que saber que algo había salido mal. Sin poder saber cuánto tiempo había pasado desde que él y Kacchan fueron tomados, Aizawa ya podía estar en el buen camino para encontrarlos. La explosión de una explosión mucho más grande arrancó a Izuku de sus pensamientos. Kacchan. ¿Te los traerás de vuelta? Se preguntó por un segundo si Kacchan había pensado dónde la explosión lo golpearía o no, pero lo rechazó. Quiero respuestas, Deku. ¿Qué? Joder. Está sucediendo. Izuku abrió la boca para responder, pero una voz desconocida habló en su lugar. Asai no se suponía que te llevara a ti también. Un hombre diferente al que antes dijo, saliendo a la vista. Aunque más alto que el hombre de antes, Asai. Estaban claramente relacionados. La sombra brillante de su aire vibrante incluso en la luz tenue. Debería haber usado su peculiaridad y haberlo terminado. ¿Quién diablos eres tú? Kacchan exigió, tirando con más fuerza para liberar sus manos. No importa. Lo que es importante es lo que quiero. Eraseread. Muerto. Dio un paso adelante, agachándose frente a Izuku. Él mató a alguien muy importante para mí, Midoriya Izuku. Odio arrastrar a los niños a este lío tanto como a Asai, pero a diferencia de él, he aceptado que es necesario. Tu papá tiene que pagar por lo que hizo, y si toma tú eres la única manera de ver que él lo hace, que así sea. Izuku tenía una réplica lista, pero las palabras murieron como lo que dijo Rabe registrado. Lo siento. Mi que,